Hola, bienvenido Maestro de Hábitos. En este video será el primero de una serie en el cual hablaré sobre un libro que estoy leyendo actualmente que se llama The Happiness Trap, un bestseller internacional que me ha parecido muy bueno para compartir en el canal. Para empezar a contarles este libro, les voy a comenzar hablando del autor. El autor es un entrenador internacional sobre la terapia ACT, que quiere decir Acceptance and Commitment Therapy. Ross tiene un background en medicina, más que todo. En la portada podemos ver un fuerte subtítulo que nos dice cómo dejar de luchar y empezar a vivir. Ross se dirige directamente al corazón de la obsesión de nuestra cultura con la felicidad y parecer feliz. Ross cree que las personas que engañan a la idea de la felicidad son las razones que contribuyen directamente a la epidemia actual de estrés, ansiedad y depresión. Empecemos con el resumen del libro partiendo de la introducción. Bueno, entonces, para hacer este video un poco más dinámico, voy a comenzar a hablarles sobre el libro, pero leyéndolo directamente, pues mis apuntes que tomé en mi Kindle, en el cual tengo el libro, pues. Entonces, empecemos. El autor nos empieza hablando sobre una pregunta inicial que nos dice: ¿todos debemos ser felices? ¿O no es así? Esa teoría es lo que muchos de los libros de autoayuda sugieren. Solo piensa en los pensamientos felices y estarás bien, es lo que dicen estos libros de autoayuda. Pero intentarlo hacerlo perpetuamente positivo puede ser muy estresante. Tú pensarías que sería normal ser feliz en el mundo moderno, teniendo acceso a tantos ingredientes para construir felicidad. Buen acceso a casas, apartamentos, comida, acceso a facilidades médicas, educación, justicia, agua potable, viajes, etc. Según el autor, en verdad la realidad es que muchas personas no son felices. De hecho, muchas de ellas se sienten miserables. Para complementar esta parte inicial de la introducción del autor, él comienza a darnos unas estadísticas. Nos dice que 1 en 10 personas tiene depresión clínica. También nos dice que de 1 en 5 personas lo han tenido alguna vez. 1 de cada 4 personas ha tenido o tiene alguna adicción. El 30% de los adultos le ha sido diagnosticado desorden psicológicos. Y de toda la gente que conoces, como nos dice el autor, por lo menos casi la mitad contemplará seriamente el suicidio en algún punto de su vida. Y 1 de cada 10 realmente lo intentará de verdad. Entonces el autor hace la pregunta: ¿por qué es tan difícil ser feliz? Y para responder esa pregunta el autor nos lleva a muchos años atrás, en el pasado, para ver cómo hemos venido evolucionando como humanos. Para esto entonces el autor nos muestra un cavernícola de aquella época bien lejana en el pasado. Y nos hace la pregunta: ¿cuáles son las cosas básicas que necesita para sobrevivir? En esa época se necesitaba comida, agua, seguridad y sexo. Y hay una gran prioridad que está por encima de las demás, que es no ser asesinado. A lo que el autor llega a la siguiente conclusión: que lo mejor entre mejor fuéramos para anticipar y evitar el peligro, mejor eran nuestras posibilidades de sobrevivencia. Realmente en esos tiempos las personas se preguntaban que si lo que se encontraban en el mundo era bueno, malo o si les ayudaba de algo. Entonces, después de esto, el autor básicamente nos vuelve a preguntar que, bueno, pero en esta época no tenemos que tener ese miedo al peligro debido a que pues ya no están esa constante exposición a animales peligrosos como tigres, leones, entre otros. A lo que el autor dice: pero bueno, ¿cómo eso qué tiene que ver con la felicidad actual de las personas? Entonces el autor nos presenta una comparación muy cruda y clara de cómo hemos evolucionado y cómo seguimos comparando esos peligros de la actualidad a lo que eran antes. Lo que ellos vivían antes, que consideraban como peligro, entre otras estaban
depredadores, mal clima, enfermedad, falta de comida, falta de agua, entre otros. Para la actualidad, el autor nos dice que realmente la lista es imparable debido a que pues hay muchas cosas que realmente están en nuestro pensamiento y que siempre lo sentimos como un peligro. Entre esos están la guerra, pagar las facturas, cambio climático, la polución, la hipoteca, la vergüenza, la obesidad, las drogas, tener cáncer y una innumerable lista que nos da el autor. A lo que nos devuelve otra vez al pasado y nos pregunta, en esa época, ¿cuál crees que era la real amenaza de la supervivencia para el cavernícola? A lo que él nos dice, muy posiblemente sería el estar solo, debido a que si está solo, sin protección, sin una tribu en la que estar acompañado, sería presa fácil. Entonces, ¿cómo juega ese factor en nuestro tiempo moderno para huir de nuestros peligros actuales? A lo que él nos dice que seguimos sintiendo miedo al rechazo y tratamos de protegernos a nosotros mismos al compararnos con otras personas. Entonces ahí es cuando nos dice que por eso muchas personas hacen sus preguntas normalmente de estoy encajando, estoy haciendo algo mal, soy tan bueno como los otros, entre muchas otras. Y siguiendo con la historia del pasado del cavernícola que nos habla el autor, nos dice también que hay un pequeño grupo en el que se comparaba el cavernícola en aquella época. Pues bueno, ya menos gente, menos comunicaciones y demás. En cambio, hoy en día es global. Nos dice que pues bueno, por el tema del internet, de las redes sociales y demás, la cantidad a la cual nos comparamos es insuperable. También nos trae a colisión otro factor adicional, que es que en el pasado la fórmula del éxito era entre más se tenía, mejor, debido a que pues podían conseguir más comida, podían tener más lugar donde hospedarse o donde pasar la noche en las noches de frío, en fin. A lo que dice que tristemente en los tiempos actuales eso no ha cambiado, cuando realmente ya no se necesita tanto debido a que hay tantas cosas tan necesarias en el mundo. A lo que nuevamente el autor nos dice que no importa qué tanto obtengamos, seguimos queriendo más. Complementando con esto, él nos dice también que nuestra mente moderna tiende a enfocarse más en lo que nos hace falta y crear una insatisfacción debido a lo que queremos tener que en el momento no tenemos. A lo que el autor entonces vuelve a hacer la pregunta, ¿cuál es esa felicidad que estamos buscando? Por lo que él dice básicamente que debemos diferenciar en realmente dos definiciones de felicidad. En la primera que él aborda la llama una buena sensación y nos dice, porque la felicidad se siente bien, la buscamos, pero cuando la encontramos no dura. Y nos dice el autor que, como se verá más adelante, una vida buscando esta sensación no es solo insatisfactorio, sino también difícil el siempre estar buscando satisfacciones placenteras. Y así solo nos sentimos más ansiosos y deprimidos cuando no logramos esas sensaciones placenteras que buscamos. En la segunda definición del autor, nos dice que veamos la felicidad como un modo activo de filosofía. Él nos dice que esta segunda definición se centra más en crear una vida rica, llena, completa y con significado. Nos dice que cuando tomamos acción en las cosas que nos importa, cuando nos movemos en la dirección de lo que vemos como realmente valioso, cuando nos divertimos o nos gusta lo que hacemos y otros ejemplos más, nos dice que haciendo eso hace que abracemos la vida en todos sus colores. A lo que él dice que pues todos los humanos tenemos un rango muy grande de emociones, cada uno. Y nos dice que bueno, que claro que todos queremos sentirnos bien, pero desesperadamente buscar evitar esos sentimientos dolorosos solamente nos va a llevar al fracaso. El hecho es que la vida involucra el dolor, él lo deja muy claro y nos dice que no podemos evitar las pérdidas, las separaciones o divorcios, los rechazos, las enfermedades y muchos dolores más que pueden pasarnos en la vida. La buena noticia que nos da el autor al final de esta introducción es que podemos aprender a manejar estos sentimientos dolorosos que se nos presentan. Al hacer cuarto para ellos dentro de tu cabeza, al levantarte sobre ellos
y al crear una vida que valga la pena vivir. Y dice que nos mostrará cómo hacerlo utilizando los principios de la terapia ACT que mencioné al inicio, que se trata de Acceptance and Commitment Therapy, que en español sería terapia de aceptación y compromiso. Antes de terminar, quisiera dejarte con la siguiente frase de Warren Buffett. Es bueno aprender de los errores, pero es mejor aprender de los errores de otras personas. De esta manera concluye el video. Si te gustó, por favor, ayúdame a compartirlo con alguien que se pueda beneficiar de esta información. Si quieres que siga haciendo el resumen de este libro por los capítulos que van haciendo falta, regálame un like que me ayuda a ir sacando más videos. Además, puedes entrar al canal donde encontrarás diversos temas que te pueden ayudar. Nos vemos en el próximo video.